que es Gabriel Peña. Un segundito. Ahí sí. Gabriel Peña, él es psicólogo titulado por la Universidad de Pamplona con base en intervención clínica, psicosocial y comunitaria. Magíster en arte terapia por la Universidad del Desarrollo con enfoque en procesos terapéuticos a través del arte en contextos clínicos y comunitarios. Especialista en BIF por la Universidad Autónoma de Bucaramanga con énfasis en intervención en contextos de vulnerabilidad y promoción de derechos. Ahora sí, les damos el paso a Gabriel para que inicie con su presentación y espero que tengan una excelente charla el día de hoy. Muchísimas gracias por la introducción, Daniel, y gracias a todas y todos por estar la noche del día de hoy aquí. Perfecto, muy bien. Perfecto. Decíamos entonces que las personas que son convocadas a la lógica de entender o tratar de acercarse a la arteterapia como disciplina, como intención terapéutica, como abordaje comprensivo, llegamos a ella a partir de la comprensión de lo que arte significa y que desde la intención de promover espacios de bienestar y salud mental ocurre un fenómeno bien singular y es que nos convocan distintas personas desde distintos ángulos. Entonces creería yo que arte terapia tiene un componente muy poderoso respecto a poner en diálogo digamos, desdibujar un poco las fronteras y las barreras entre distintas disciplinas. Por tanto, hay un enfoque multidisciplinar en ese sentido. ¿Por qué digo esto ahora? Porque la lógica de hablar de arteterapia aplicada supone el hecho de poder informar sobre elementos de lo que arteterapia es y puede que hayan arteterapeutas eh, conectados a esta presentación y que por tanto esto les suene un poco repetido en unos aspectos, no así a otras personas que proceden de otras disciplinas, psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas ocupacionales, personas desde aristas de la educación, las artes propiamente tal, y que a su vez en la contraparte la intención sea como cómo obtenemos unas herramientas más específicas para generar espacios de intervención individual y grupal. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es centrarme un poco en esa lógica de lo que sería arte terapia aplicada, pasando por la necesidad de definir lo que arte terapia es en principio. Entonces, respecto al objetivo del seminario del día de hoy, la intención es proporcionar un marco comprensivo de la arte terapia. Cuando hablamos de un marco comprensivo, podemos suponer que hay una epistemología propia de la arte terapia cada vez más en desarrollo, dada la lógica que el arte terapia es una disciplina en sí misma. Eh, Históricamente provenía, lo vamos a ver un poco desde ahí, desde allí, conectada con las artes, con aspectos de la terapia y la psicoterapia propiamente dicha, abordajes de trabajos en la educación y las artes, el uso y la comprensión de metodologías de investigación basadas en las artes. Entonces, en ese sentido, hay un marco amplísimo para entenderlo y la intención sería hoy tener al menos un panorama general de qué es lo que es arte terapia. Porque si convenimos un poco en los lenguajes modernos, el uso de las redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera, uno puede encontrar, digamos, y nociones y palabras que pueden sonar a terapia o más cercanas al arte terapia y no necesariamente serlo. Uno entiende también que hay acciones que pueden ser entendidas en una lógica terapéutica, pero es tratar de asimilar qué es lo que en este caso vamos a comprender desde ahí, sobre todo en que la intención es proponer herramientas específicas basadas en evidencia o construir evidencia basada en la experiencia, que es un poco también lo que finalmente el desarrollo de una ciencia proporciona. Entonces vamos a hablar un poco desde allí. Y vamos a adquirir y aplicar herramientas prácticas concretas o con cuya intención será diseñar y facilitar actividades expresivas adaptadas a distintos contextos clínicos. En ese sentido, y un poco adelantándome o haciendo un spoiler de lo que podría ocurrir más adelante, suele pasar que uno a veces se encuentra como manuales y que hay manuales rigurosos construidos basados en investigación o en aproximaciones y documentación de experiencia, pero digamos que tendemos a buscar como fórmulas establecidas de cómo hacer arteterapia. De hecho, uno a veces ve libros de arteterapia y a veces son como aproximados a ejercicios más vinculados a las artes, al dibujo, los mandalas o cosas de ese estilo. Y dentro de esa lógica, la intención va a ser que podamos terminar, que al momento de terminar el seminario, podamos terminar pensando un poco de cómo yo puedo vincular el arte
en mi propio quehacer, en mi propia lógica, para, digamos, al menos quienes nos dedicamos en algunas aristas de nuestro quehacer profesional, en la dimensión del uso de las artes, para quienes provenimos también en la psicología, la psiquiatría o la medicina, en el acompañamiento a personas en un marco más clínico, en un sentido, pero también para quienes se dedican a la educación, para quienes se dedican al arte propiamente tal, o para quienes, digamos, quieren o desean tener una mirada de lo que ser creativo o tener arte significa. Entonces, es un objetivo ambicioso, pero vamos a tratar de completarlo en el tiempo que tenemos la noche del día de hoy. Partimos tal vez de la premisa entonces de lo que Joseph Beuys decía, un artista del performance alemán, y él hace una máxima poderosa que es, todo ser humano es un artista. Y esto tiene nexos y conexiones antropológicas y sociológicas a la naturaleza misma de que la acción artística ha estado presente desde que la humanidad es humanidad, incluso previo a la lógica de lo que entendemos como la historia propiamente dicha. En la prehistoria, y si, no, y si entramos un poco en los registros que existen a lo largo del planeta, hay un montón de elementos relacionados a los registros en las cuevas de Altamira, el arte rupestre, el uso de símbolos y rituales, un poco en contextos específicos en ese sentido. Entonces, es decir, que lo que nos hace humanos, de alguna forma, siempre está vinculado con el arte. Si yo les hiciera la pregunta y pregúntense ahora mismo, una pregunta un poco retórica que se responde a sí misma, como preguntarle a alguien, ¿a ti te gusta el arte? Es casi como preguntarle, ¿a ti te gusta respirar? ¿O te gusta comer? Porque resulta que es como una necesidad central a la experiencia del humano. En la mañana uno se levanta o la noche anterior uno prepara la ropa del día siguiente y uno toma una decisión que es estética. Sonará un poco superficial lo que estoy diciendo, hablando un poco de la ropa, por ejemplo, pero la ropa, los colores que uno usa y la forma como uno distribuye estos elementos tienen una intención estética y por tanto te reportan una noción de significado y de identidad personal. Y desde ese nivel en adelante, todo lo que ocurre cotidianamente funciona así. Cuando uno se va a trabajar, se pone audífonos y oye música, posiblemente sales a bailar el fin de semana y el baile es una expresión propiamente estética, es artística en un sentido. La cocina y la creatividad que sucede mientras lo haces también tiene una intención de proponer elementos que a veces están conectados con esos aspectos. Entonces, el arte, lo que primero quisiera establecer como referencia es que el arte no está solamente confinado a los museos, el arte no está confinado a ciertos grupos específicos de personas, no es un tema de unos pocos, porque a veces pasa esto mismo de lo que entendemos de lo que el arte tal vez significa y cómo nos relacionamos con él. Y en lo que hoy nos compete, al menos dentro de sus aplicaciones a la psicoterapia, es pensar cómo entonces yo traigo al arte a mi consulta y al encuentro humano con quien me consulta para promover aspectos de su desarrollo humano, para promover aspectos de su potencial en sí mismo y de su bienestar. Esa es un poco la pregunta. ¿Cómo y dónde está el arte? Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, para partir, tendríamos que entender primero qué es lo que es arte terapia. Y la Asociación Chilena de Arte Terapia formula una noción o una comprensión partiendo de entenderla como una disciplina. Y esta disciplina fundamenta una intervención desde creaciones visuales que una persona realiza usando materiales artísticos, materiales de carácter plástico y visual, en la creación de una obra. Y no solo se considera el resultado de la obra en sí misma, sino el proceso creativo que le da lugar para establecer una reflexión entre el creador o la creadora y el arte terapeuta en torno a la obra, pudiendo observar, dar un significado y elaborar la experiencia. Eso es lo que entendemos por arte terapia. Es decir, en el arte terapia hay alguien que elabora arte, hay alguien que de alguna manera facilita y faculta este espacio y permite un acercamiento a la obra y al proceso creativo que le da origen. Dentro de ese mismo marco, el Colegio de Arteterapeutas de Chile, eh, en esta misma dirección de comprenderlo como una disciplina, propone la intención más explícita de entenderlo como acompañamiento psicoterapéutico, que se fundamenta en el uso de herramientas y medios de artes plásticas y visuales en conjunto con procesos y la comprensión de procesos psicológicos y creativos del ser humano para promover su bienestar.
Si respecto a esto yo estableciera una distinción en el comprender que el arteterapeuta es una disciplina con un carácter individual o con una identidad más específica, podríamos, a efectos de las personas que se dedican a la psicología, a la psiquiatría o la salud mental, suponer que pueden aproximarse a elementos del uso de las artes sin necesariamente establecer una identidad como arteterapeutas, que es un poco lo que estamos proponiendo el día de hoy, entendiendo que formarse como arteterapeutas, y por eso nombro al Colegio de Arteterapeutas de Chile o a la Asociación Chilena de Arteterapia, en contexto local a Chile en este momento, pero en relación a esta disciplina a lo largo del mundo, es una disciplina que cada vez tiende más a la regulación o a mecanismos de regulación en cuanto a carácter del gremio para promover prácticas basadas en evidencia o prácticas rigurosas con los caracteres, el carácter ético que implican, ¿no? Que tienen un poco este componente. Entonces, lo abordamos desde allí. En ese sentido, la Asociación Británica de Arteterapia la define como una forma de psicoterapia. Y entonces, en ese sentido, quisiera detenerme aquí a entender lo que es la psicoterapia a través del arte. Para quienes somos psicólogos y estamos tal vez aquí en esta eh, sesión del día de hoy, podemos entender que hay muchos enfoques y muchas formas de trabajar con personas, y lo que la arteterapia sería en un nivel también es una metodología y una forma de trabajo en ese sentido. eh, Establecer diálogos que sean como concordantes entre distintos profesionales es un poco complejo, porque lo que yo acabo de decir, arteterapeutas podrían rebatirlo, porque lo que la arteterapia es más que una técnica. Y entonces a veces lo que las personas quieren aprender es la técnica de cómo se hace y no entender la metodología que subyace al cómo se hace y al cómo se crea un poco un marco comprensivo de lo que esto significa. Dentro de esto es importante decir que se utiliza el arte como un medio principal de expresión y de comunicación, no como un fin en sí mismo necesariamente. Es decir, no es como estar en una academia de arte donde producimos obra con un fin de apreciación estética o estar en el mercado del arte o las comprensiones en ese marco. Y por tanto, las personas no requieren experiencia artística previa. Y esto es fascinante porque le devuelve a las personas el poder sobre la capacidad de producción artística y expresiva. El objetivo es ayudar a personas a explorar pensamientos, sentimientos y experiencias a través del arte, promoviendo la salud mental, emocional y social. Entonces, en Chile, el arte terapia está en un mecanismo de generación de regulación, como lo está a lo largo del mundo, por como sucede, por ejemplo, en Inglaterra o directamente desde la Asociación Británica. En Estados Unidos sucede un poco lo mismo. Es una disciplina reconocida e instalada dentro del marco de la oferta de servicios en salud, regulada por los ministerios de salud de cada país, que en Chile es algo que está ocurriendo, está tendiendo un poco en ese sentido. Antes de avanzar un poco desde allí, estamos entendiendo entonces el arte terapia más suscrita a la expresión plástica, más en relación a las artes visuales, pero podemos entender que hay lo que se entiende como el continuo de artes expresivas, donde la danza y el uso del cuerpo está instalado en la lógica de los danzaterapeutas o los movimientos, o la gente que se dedica al uso del movimiento terapéutico y las terapias corporales, por ejemplo. La música está más instalada dentro del uso de la musicoterapia per se, y dentro de ese marco podríamos instalar elementos desde allí. El teatro y las posibilidades expresivas del teatro estarían en la lógica del dramaterapia o el psicodrama también como elemento de terapias individuales o grupales. Es decir, el arte es un elemento más amplio en ese sentido para comprenderlo, y aquí nos centramos en las artes plásticas. Dentro de esto, para entender un poco este enfoque multidisciplinario, esta amplitud, una disciplina en diálogo, llamémoslo de esa manera, ¿con quién dialoga el arte terapia, si lo pensamos así? El arte terapia utiliza la comprensión de los modelos en psicología y sus distintos enfoques. Eh, para quienes somos psicólogos y para quienes nos escuchen tal vez no lo son, en psicología existen distintos enfoques y distintas aproximaciones desde la intervención, desde lo que tal vez uno escucha más clásicamente como psicoanálisis, terapia conductual o cognitivo-conductual, que actualmente hablamos más bien o en la actualización, al menos de lo que es la tercera ola de las terapias cognitivos conductuales, son las terapias contextuales. eh, Dentro de ese marco, el enfoque humanista, humanista transpersonal, cada uno de esos enfoques
históricamente ha tenido un desarrollo. Eso sería abrir una puerta a comprender la historia de la psicología y no terminaríamos nunca, digamos ahora al menos, por los avances que ha tenido la disciplina y la ciencia en ese sentido. Pero de todo eso, más que centrarme en una cosa en particular, diríamos que la arteterapia también utiliza esos mismos enfoques, comprensiones de los aspectos de lo simbólico, el inconsciente que procede del psicoanálisis, por ejemplo, construcciones de metodologías específicas basadas en objetivos desde la terapia cognitivo-conductual y usando recursos visuales para hacer, por ejemplo, reestructuración cognitiva, hablar de procesos de interacciones grupales y de interacciones para generar espacios, por ejemplo, del cierre de la gestal, si usar ese concepto. Lo que intento decir que de esto es lo más relevante, en mi modo de verlo, es que estas intervenciones están basadas en evidencia y centradas específicamente en la investigación en psicoterapia en conceptos como los factores comunes en psicoterapia, donde se descubre que más que el método de cada disciplina o de cada enfoque, perdón, lo que prima es la manera en la que se establece la construcción del vínculo y que por tanto entonces lo que implicará es justamente tratar de entender qué es lo que hay de común en cada uno de esos factores. Entender lógicas de indicadores de cambio en terapia, por ejemplo, también para monitorear y avanzar en un proceso de acompañamiento con personas. A su vez, esto es importante decirlo, los arteterapeutas no solamente somos psicólogos de base que nos especializamos en psicoterapia, sino hay arteterapeutas que proceden de las artes y que usan metodologías de investigación basada en las artes y en lo que es el continuo expresivo de artes, que era lo que ya les mencionaba, distintas formas de aproximación desde allí. Eh, Desde ese fundamento, es importante decir que lo que termina haciendo arte terapia es poner un poco al centro a quienes vienen de las artes de forma global o de la psicología de forma global a una forma común de establecer una relación con personas y facilitar medios expresivos, visuales y procesos creativos para este fin. El arte terapia es una disciplina en diálogo con la psiquiatría, la medicina, la terapia ocupacional, en el global de las ciencias de la salud, porque está inserta en trabajos, por ejemplo, en hospitales de día, clínicas de rehabilitación, clínicas en salud mental, grupos de trabajo que se pueden hacer dentro de ese marco, eh, en cuanto a lo que implica procesos de ecoterapia, por ejemplo. En el marco de la educación, el arteterapia se puede instalar en espacios escolares en todos los grados, tanto desde el preescolar, la básica, la secundaria o la universidad. Incluso arte terapia establece diálogos entre las comprensiones entre el arte y la ciencia, que siempre han tenido como es como si estuviesen, como si fuesen palabras que no pueden estar en la misma frase, por decirlo de alguna forma. Como si el arte no tuviese una metodología, por un lado, y como si la ciencia no tuviese de alguna forma un lado expresivo en sí mismo en función de la naturaleza humana. Y de las ciencias sociales de forma global para promover el desarrollo comunitario, el tejido social, eh, procesos de reparación un poco en ese sentido. No me daría el tiempo para mencionarles tal vez de forma específica aspectos entre sí, pero por ejemplo en Colombia hay iniciativas que se han desarrollado en barrios que históricamente han sido marginados por, digamos, circunstancias de violencia o circunstancias que comprometen el tejido social propiamente tal, y la forma de generar mecanismos de reparación para las víctimas, por ejemplo, ha sido a través de espacios que promueven las artes en sí mismo o usando el arte como recurso. Entonces, nos encontramos un poco en esta imagen que quería ponerles desde allí, para entender que esta es una artista que usa la fotografía y la composición de escenografías para contarnos algo, por decirlo de alguna forma. Y las personas siempre estamos buscando comunicar y la persona que va a terapia y a psicoterapia tiene una necesidad de comunicación, primeramente tal vez interna consigo mismo, pero con otros, para establecer un proceso en ese sentido. Y en esa línea, una imagen, por ejemplo, puede contar a un nivel de mayor profundidad lo que ese mecanismo propone. Entonces, en arte terapia no solamente implica el proceso de producción de la imagen, sino también elementos de la contemplación de las obras o la vivencia de la misma elaboración de la imagen. Se busca generar una experiencia estética, y esa es una palabra que nombramos con frecuencia. No me cabe duda que todos ustedes aquí presentes y yo, durante el día de hoy, en algún momento tuvimos una experiencia estética. La estética es una comprensión de la filosofía para
comprender una cantidad de fenómenos adyacentes a ello, pero dentro de la estética, por ejemplo, está la experiencia de lo sublime, aquello donde las palabras no alcanzan a nombrarlo. Entonces, a lo mejor si ves un atardecer, cuando el atardecer llega a un punto que te deja conectado, conectada con algo en un nivel que no logras nombrar, ahí hay una experiencia estética. Y hay una lógica de lo que se comprende para efectos de esto como el psiquismo creador, es decir, una mente que necesita crear un espacio psíquico que necesita expresarse en otro nivel. Y eso se hace a partir de símbolos personales que nutren un discurso, que no son solo con palabras. Uno tiene una historia mental y esa historia mental en psicoterapia tradicional suele pasar que uno la narra o a uno los pacientes, clientes o consultantes te narran una historia, pero dentro de esa manera lo que la terapia propone es que esa historia pueda ser narrada también con imágenes para ampliar la mirada de uno mismo de forma general. Entonces, para efectos de esto, hay un concepto de la arteterapia propiamente tal que habla de la lógica del triángulo arte terapéutico. ¿Qué es lo que eso significa? Para que arteterapia exista, se requiere que existan estas tres cosas. Un paciente, puse esa palabra porque pues, depende de los enfoques en psicología, puede llamarse de distintas formas. Y pongo entre interrogación, un poco si esa persona funge un poco las veces de artista, al menos que en consulta y en arteterapia hace arte. Desde fuera eso puede parecer superficial, pero tiene harta profundidad, ¿no? Dentro de la forma como la persona puede en un espacio concreto darle lugar a la expresión con este lenguaje en específico. Surge una obra producto de ese proceso y hay un terapeuta. En eso se crea un proceso en sí mismo en el que paciente y obra se vinculan en un nivel porque él es finalmente o él o ella quienes hacen la obra, la persona que la elabora y que le da lugar no solo dentro de eso mismo, sino al proceso. En eso y el terapeuta es de alguna manera no diríamos espectador, sino un testigo activo de esa experiencia. Cuando eso ocurre dentro de ese mismo marco, hacer arte tiene un proceso de beneficio intrínseco. Hacer arte se siente bien, no, aunque no siempre, pero se siente bien en general. Y estar en una experiencia artística es un componente que genera bienestar en un sentido y ya tiene un potencial desde allí para poderlo desarrollar. El terapeuta a su vez se relaciona con la obra que la persona construye, facultado por un concepto que entendemos como contratransferencia estética. La contratransferencia estética es lo que a mí me pasa con lo que yo veo, más allá de inicialmente un juicio racional, porque yo les puedo mostrar una pintura y decirles, esta imagen te gusta o no te gusta, y ahí hay un juicio establecido con mayores o menores parámetros de conocimiento que yo pueda tener al respecto, pero yo puedo sentir también y dejarme guiar un poco por el nivel de los afectos, que no es muy distinto a lo que ocurre en una relación terapéutica durante una sesión de psicoterapia, en virtud de tratar de entender desde esa relación que yo establezco con la persona, la mejor manera de vincularme con ella y por tanto ayudarle o facilitarle un espacio o construir un impulso dentro de su proceso de salud mental de forma global o de bienestar de forma específica. Y entonces lo que propone esto es que yo puedo relacionarme de esa forma con una obra y para eso necesito conocimiento, preparación y habilidad para que eso ocurra y experiencia. Y lo clásico que sería la arista del paciente-terapeuta que se relacionan y construyen un vínculo terapéutico entre sí, basado o estructurado en la lógica de la alianza terapéutica, que recordemos se basa en los componentes del vínculo terapéutico, los objetivos de la terapia que se establecen en conjunto y para efectos de la arteterapia, acordar los marcos en los cuales se va a desarrollar este fenómeno, que es básicamente comprender que uno va a un arte terapeuta a hacer arte. Es decir, habrá un mecanismo que nos impulse hacia allá. La pregunta es ahora, ¿cómo llevamos el arte a la consulta, por lo menos para los psicólogos, psicólogas, psiquiatras, médicos o personas que están en otras áreas como educación o demás? ¿Cómo yo llevo el arte a la consulta? ¿O cómo yo llevo el arte a mi quehacer cotidiano en el trabajo con personas? Para eso esta pregunta no voy a entrar a responderla porque no terminaría nunca y nos desviaríamos profundamente, pero dejarles esa pregunta, ¿qué es lo que es arte con exactitud? A veces uno ve, esto es un poco los debates actuales de las escuelas de arte. ¿Qué es lo que arte significa? Al parecer hay una especie de relato de un tipo de arte más culto o académico y otro tipo de arte
como menor, por decirlo de alguna forma. Entonces, dentro de ese mismo marco, la intención es comprender cómo yo me relaciono un poco con ese concepto. Pero piénsense a ustedes mismas y mismos como un ser artístico, si lo puedo decir de esa forma. Uno es un ser humano y uno es un ser social y uno es un ser artístico en sí mismo. Entonces piensa en la última semana, en el último mes, qué cosas relacionadas con arte has hecho. Y no me refiero necesariamente que puede ser explícitamente así, haber tenido la oportunidad de pintar, de eh, hacer arte plástico, de ir a un museo, de ir a un recital, de tocar un instrumento, de bailar, de ir al teatro, cosas, ir al cine, grabar un video. Pero, por ejemplo, si en las últimas semanas te hiciste una selfie, hiciste fotografía con una intención expresiva en el autorretrato, es decir, hiciste arte. Tejer, por ejemplo, es un atributo plenamente artístico que además tiene un componente antropológico relevante y entonces es algo que está en todas partes todo el tiempo. La intención desde ahí es entender cómo yo me relaciono con el arte y cómo yo lo puedo facultar o traer como un lenguaje más a la consulta. Sobre todo además porque actualmente la medicina de estilos de vida, que es un modelo y un enfoque de abordaje de trabajo con personas, propone dentro de uno de esos elementos generar espacios de bienestar para reducción del estrés y promover espacios de contención y acercamiento social. Y resulta que el arte, por ejemplo, faculta esas dos cosas de facto, casi que naturalmente. Y el modelo de trabajo en medicina de estilos de vida es un enfoque de salud que propone integrar 6 pilares para que las personas potencien su estado de bienestar o acudan menos a la lógica de consultar cuando ya hay una enfermedad manifiesta. Entonces es comprender también en contraparte a quién tengo en consulta o respecto de quién consulta. Es decir, cómo se relaciona esa persona con el arte como un componente. Y a veces en consulta, en psicoterapia, es común que las personas te cuenten, lógicamente, sus vidas, pero que te cuenten también ciertas cosas que yo podría considerar como mecanismos sanos a los cuales acudir. Porque hay gente que te cuenta, por ejemplo, que como pasatiempo le gusta la música o le gustan determinados aspectos relacionados con esto. De ahí sale también esa pregunta, ¿es el arte para todos? ¿O todos qué es lo que eso significa? Preguntarnos cuál es la relación que yo tengo con el arte y entender que la creatividad también es un componente de investigación desde la psicología diferencial, dentro incluso de los parámetros de enfoques de la diversidad, donde todos tenemos distintas habilidades y atributos que pueden ser expresadas, pero donde eso es transversal y común a todas las personas. Edu Monteiro es un artista brasileño que tiene una serie de autorretratos, les pongo solamente este que me parece fascinante. Alguien pensará, pero bueno, se puso un molusco, es un molusco, ahora no lo recuerdo con exactitud, pero se puso un pulpo en la cara, ¿no? Y la imagen ya es suficientemente impactante. Algo te dice lo que hay aquí. Entonces yo puedo intencionar una imagen con fines expresivos. Hemos hablado de la creatividad y tratar de entender lo que es la creatividad es bien interesante porque implica que yo entienda en la dimensión que es una capacidad y que como capacidad yo la puedo entrenar, como capacidad la puedo desarrollar y no es un atributo necesariamente vinculado con ciertas cosas, sino transversal a la vida misma. Porque a veces uno dice creatividad y tal vez para los profesores es un concepto más familiar, porque se invita a que se proponga pensamiento creativo en los estudiantes o el mismo acto pedagógico y la didáctica inducen a que hayan espacios de creación o que uno proponga un pensamiento creativo. Pero tal vez para un contador que trabaja en una oficina de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pensar que su proceso de trabajo es creativo, tal vez resulta que, o da la impresión de que fuera menos creativo, pero hay creatividad en la forma como soluciona las cosas, porque la creatividad como capacidad implica el desarrollo de ideas originales útiles, valiosas, que tengan un componente dentro de ese sentido. Hablar de originalidad sería de nuevo abrir la puerta a otro atributo del humano completamente amplio, porque de alguna forma, al menos en parámetros del arte o de la historia, a veces se dice que todo está hecho y lo que uno hace es retomar aspectos y darles una contextualización distinta. No se limita el arte en sí mismo a la lógica de la creatividad, porque parece la ciencia, la tecnología, la educación, como lo decíamos. Incluso para hacerla, si no han cenado después de esto, cuando preparen la cena y elijan lo que van a comer, eso es una elección que tiene componentes creativos. Una vez abre la nevera, el refrigerador y dice, ¿qué tengo hoy para comer? ¿Qué hago con lo que tengo? Y componer una solución
tiene un componente intencionadamente artístico. Implica la imaginación, la intuición, pensamiento divergente, entre otras cosas. Y tiene un poco estos elementos clave. La fluidez, que es la cantidad de ideas que una persona puede generar. La flexibilidad, capacidad de cambiar de perspectiva o enfoque. Originalidad, ideas únicas que no se repiten comúnmente. Y la elaboración en sí misma, que es la habilidad para desarrollar y enriquecer las ideas. Si uno piensa concretamente un proceso psicoterapéutico y la acción de la psicología clínica, por ejemplo, un paciente con un diagnóstico de depresión básicamente consulta para tratar de retomar estos elementos o uno como terapeuta le puede ofrecer estos elementos. En psicoterapia y en la investigación, al menos para los parámetros en depresión, entendemos, por lo menos a nivel de la construcción de pensamiento, que se caracteriza por una rigidez cognitiva, lo que Aaron Beck llamaba la tríada depresiva, ¿no? Como esta visión desesperanzada del futuro, una visión de túnel en sí misma, que en principio tiene un componente de ausencia de fluidez, una rigidez importante. Yo lo que propongo en terapia es la posibilidad de generar fluidez con la persona, al menos en la psicoterapia, que se flexibilice frente a la realidad para que la interprete desde otro lugar. Y eso implica la lógica de ideas únicas, por ejemplo, para reformularlo. Si uno lo piensa, una reestructuración cognitiva es un componente de transformación profundamente creador en sí mismo y que se construye, si lo transportamos, por ejemplo, al enfoque más bien psicodinámico, elementos como la mentalización y el trabajo de Fonagy propone eso mismo, un acompañamiento de donde yo le presto mente al otro para que pueda configurar o co-configuremos o co-construyamos juntos un elemento distinto. Entendemos que hay creatividad individual, grupal, cotidiana o algo que podemos llamar extraordinario, como espacios de innovación, que uno a veces habla dentro de lo que un genio o la genialidad es, pero eso ya es como un atributo distinto. Pero entendemos que está inherentemente vinculada a la vida misma. En la misma línea de la lógica de los autorretratos, Jenny Saville nos regala esta fotografía de su propia imagen a propósito de que hoy en día todo tiene filtros, Photoshop, eh, todos queremos tener una imagen bonita, joven, perfecta, sin roces, pulida, brillante, un poco lo que Byung-Chul Han plantea sobre la estética un poco actual de una vida que no proponga fricción, por ejemplo, que es un relato profundamente interesante. Entonces, lo que yo les quiero proponer hoy es la posibilidad de integrar lenguaje artístico. Pero entonces uno se pregunta, pero ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo aprendo yo un lenguaje? Y yo diría más bien olvidaste cómo lo hablabas, porque tú ya hablabas ese lenguaje. Si uno le pregunta a las personas cuándo fue la última vez que, por ejemplo, usaron crayones, la mayoría de las personas los usaron alrededor de los 10 años, cuando estaban en la escuela, tal vez por última vez, y de ahí nunca más usaron un crayón. Y entonces dentro de eso, usar, por ejemplo, ese material que parece como tan infantil, entre comillas, resulta bien interesante porque yo puedo tener a la mano un recurso con el cual yo puedo empezar a relacionarme y ver qué me pasa con ello. Y es tratar de pensar como artista. Cuando yo hablo de pensar como artista, me refiero es al hecho de que tú trates de posicionar tu mente en un lugar más bien no normativo respecto de lo que se espera que hagas tú, al menos para efectos de la consulta en psicología, pero para el efecto de todas las disciplinas que nos convocan el día de hoy, pero para efectos de la vida misma. Lo que un artista hace es tomar una serie de elementos y usar un medio, que son usualmente materiales, para componer una expresión de sí mismo en la realidad. Eh, y dentro de eso, ese artista experimenta, modifica, cambia y hace circunstancias y se da permisos. Si lo transportamos a la definición de la cocina, por ejemplo, se da permiso de salirse de la receta un poco. Uno en la receta, uno a veces no se necesita ciertos ingredientes y te faltan estos, pero tienes estos otros, y entonces uno hace una lógica de algo nuevo con lo que tienes. Y creo que eso también en terapia es algo que podemos facultar, porque uno puede tratar de entender contexto para la aplicación de estos recursos y tratar de hacer más con menos. ¿Qué es lo que esto significa? Alguien podrá escucharme y tal vez es un psicólogo en atención primaria, en un COSAM, que son para, digamos, que quienes nos escuchan desde otros países, en un COSAM, y bueno, corríjanme un poco, posiblemente quienes están en Chile, que no lo diga yo con precisión, pero es un servicio público en salud, en términos de salud mental, que a veces tienes tiempo acotado para la consulta, muchos usuarios, muchos pacientes, no alcanzas tal vez
en un espacio. Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo instalo yo un recurso de arteterapia en un lugar que no me da mucha velocidad o donde no hay plata para comprar materiales, pinturas, pinceles, papeles, etcétera? Entonces, hacer más con menos se refiere al hecho de que yo puedo creativamente usar cosas a mi favor para ello. Uno tiene siempre a mano tal vez un par de lápices, un par de papeles, cierto material que yo puedo ocupar. Pero, por ejemplo, todas las personas cargamos en el bolsillo una cámara fotográfica de altísima resolución para hacer fotografía y video. Y eso es un recurso visual que yo podría utilizar. La idea es lo que hacemos, al menos en psicología, y lo que hace la intervención de la psicoterapia, es dominar el arte de la palabra, si lo decimos en un sentido, las lógicas de la dialéctica. Yo diría que esto implicaría dominar el arte de las metáforas. Entonces, por ejemplo, uno escucha expresiones como que pueden ser incluso poéticas. La poesía, que es arte, puede ser usado con fines artísticos. Uno puede decir que, no sé, hoy día me siento azul. Yo no hablo muy bien inglés, pero los estadounidenses tienen una expresión así, como que estoy in blue, como azul, para referirse a que estoy triste. Si ustedes ven intensamente, por ejemplo, la película de Pixar, eh, creó un código de colores que a todos les resulta familiares. Casi que uno le pregunta a todo el mundo de qué color es la tristeza, y no por la película, sino porque la gente entiende que la tristeza es como azul, la alegría es como amarilla, como exuberante. Entonces, la psicología del color, que se ha estudiado a lo largo del tiempo, ya establece ciertos cánones o códigos que no es que no se puedan romper, pero que son lenguajes que todos aceptamos de facto de alguna manera para construir procesos de expresión. Y por ejemplo, la terapia basada en la mentalización podría proponer esos parámetros, cómo yo construyo puentes para ese fin. Entonces, el arte te mira un poco de regreso cuando tú no miras. Y que es un poco lo que pasa en terapia cuando uno acompaña a personas. La persona, y esto ya es hablar de la persona del terapeuta, de cómo yo me entiendo en la sesión y me relaciono con la persona. Pero el arte es potente entre sí. El arte ya comunica algo con solo mirarlo. Entonces, la idea es retomar un lenguaje y para ese lenguaje uno necesita materiales, que son canales de expresión en sí mismo. Los materiales son importantes porque no solo importa lo que se crea, sino por lo que moviliza el material en sí mismo. Los materiales actúan como medios de comunicación simbólica, son símbolos en sí mismos. Por ejemplo, no sé si lo ven, no, me puedo aparecer yo muy pequeñito en su pantalla. Yo tengo un papelito ahora mismo en las manos que estoy retorciendo. Entonces, este acto de retorcer este papel tiene una sensación que me reporta de acuerdo a lo que yo puedo sentir ahora mismo. Confianza en lo que estoy diciendo, claridad en lo que tengo, también cierta tensión por el tiempo, también cierta ansiedad si logro hacerme entender. Entonces, el arte puede ser movilizado desde los recursos y el material en sí mismo. Y hay un símbolo que se puede transportar dentro de esa misma lógica. Facilita conexión con emociones y recuerdos, estimula la creatividad y la exploración libre. Un ejemplo fácil de establecer conexión con emociones y recuerdos es tan simple como agarrar un álbum de fotografías y ver fotografías de hace años atrás, cuando las fotografías se imprimían además. Si tú ves una fotografía de tu abuela, de tu abuelo que tienes en la sala, eso te reporta una sensación nítida respecto de ti mismo aquí y ahora. Y eso en terapia se puede intencionar concretamente. Dentro de los tipos de materiales que se pueden usar estarían los materiales secos, lápices, carboncillo, pasteles, crayones, materiales húmedos, acuarelas, témperas, tintas, collage, papeles de todo tipo, revistas, tela, elementos naturales como hojas, plantas, etcétera. En el marco de la escultura, arcilla, plastilina, papel maché, en lo digital, dibujo digital, fotografía, edición multimedia. Objetos cotidianos, por ejemplo, hay un ejercicio bien singular en arteterapia que se llama como la lógica del objeto encontrado, que procede no de la arteterapia per se, sino de las artes en sí misma, el famoso ready-made. Esto de poner un objeto que yo me encuentro en otro contexto, como el famoso urinario de Marcel Duchamp, que es un urinario de hombres que fue puesto en una galería de arte. Entonces yo le puedo pedir a mi paciente un poco respecto a que de una sesión a otra me traiga un objeto que lo represente un poco. Me acuerdo un trabajo de intervención grupal para depresión que hago en un contexto de una clínica particular que ofrece este servicio. Y en el espacio de grupo había un participante que él decía que no era bueno en arte, que él no era capaz de hacer nada. Entonces yo le daba materiales y no funcionaba.
todos de alguna forma hacían arte, pero él decía que él no era capaz de pintar nada porque decía que el arte no era para él. Y entonces, usando ese recurso, lo que hablaban en la sesión y desde la depresión, él hablaba mucho de que a él en la casa nadie lo tomaba en cuenta, que todos lo ignoraban, su esposa, sus hijos, sus nietos, etcétera. Y entonces yo le pedí que me trajera un objeto de su casa que lo representara a él. Y eso fue toda la indicación. Y de una semana a la que sigue, lo que trajo a la consulta fue un control remoto de televisor, del televisor de su casa. Y entonces yo lo que le preguntaba es, bueno, el material de que está hecho, nos relacionamos con el objeto, y él decía que él sentía que él era como ese control remoto, que solo la gente lo tomaba cuando lo necesitaba, lo presionaban, decía él, y él presionaba los botones, me presionan para que funcione, me golpean cuando no funciona. Entonces amplificó una metáfora y en esa sesión habló más de lo que no había hablado nunca. Y entonces, a eso me refiero, son cosas que pueden servir para transportar y ser un vehículo para comunicar aspectos que no has logrado nombrar. Los materiales tienen características terapéuticas. La textura, color y resistencia influyen en la experiencia emocional. Los materiales más fluidos o que se conocen como de más bajo control favorecen la expresividad emocional y los materiales estructurados pueden aportar contención y seguridad. Por ejemplo, entonces para ese fin, personas que tienen experiencias de trauma pudieran necesitar materiales suaves, seguros o que metaforicen una sensación de contención. Los niños necesitan materiales más estimulantes. Tal vez quienes se dedican a la educación y en la infancia se dan cuenta un poco de eso de forma más natural e intuitiva. Entre más materiales hayan en el fondo, es mejor un poco para promover aspectos de la expresión. La idea es ofrecer una selección consciente y ética de materiales y observar la interacción del paciente y el material para fomentar la autonomía sin juicios estéticos. Es decir, lo que nos importa no es cómo construye la obra o cómo se concluye, sino el proceso mismo que le da lugar y los significados que al final podemos elaborar de esa obra en sí misma. Pero para efectos de una consulta de psicología, por ejemplo, este ejemplo que les daba puede ser bastante ilustrativo, ¿no? Como yo puedo usar una metáfora de aquello. Si ustedes se fijan en eso, para quienes nos dedicamos a la psicoterapia al menos, uno se da cuenta, por ejemplo, que hay algunos pacientes, usuarios o clientes que siempre se visten del mismo color o usan los mismos elementos, usan ciertos detalles con intenciones estéticas que pueden tener ese fin. La pregunta es, ¿qué es lo que hace bien del arte? Para Frida Kahlo, al menos, el arte le sirvió para significar una experiencia de dolor no solo corporal, sino de tensiones relacionales importantes. Van Gogh, por contraparte, se sumergía intencionadamente en espacios de malestar emocional. Y cuando digo intencionadamente, no es que se lo buscara, hay un diagnóstico concretamente que puede explicar eso. Pero a veces las personas creen que hacer arte per se hace bien en sí mismo, y si así fuese, al menos para activar los fines terapéuticos de ello, requiere la presencia de un arte terapeuta en sí mismo, porque el mundo y la historia de la humanidad está lleno de relatos donde personas en pro de un proceso creativo se pudieron sumergir a veces en lugares muy dolorosos o de elementos que era difícil acompañar. Estando cerca un poco del final, este concepto de la dictadura de la imagen, se han escrito hartos tratados sobre la imagen en sí mismo, desde la filosofía en sí, desde la gente que se dedica a comprensiones de la estética, los críticos del arte, y entendemos que podríamos decir estamos en una dictadura de la imagen. Nunca en la historia de la humanidad había habido tantas imágenes y siendo desechadas de la misma forma a una velocidad alarmante. Revisen su propio Instagram, su propio eh, galería, su propio carrete. Antes, no sé, uno compraba un rollo de fotografía y traía 16 fotos, 32. Y una mala foto era perder una foto. Entonces, el proceso era más lento para digerir imágenes. Pintar un cuadro tomaba meses, años. La Capilla Sixtina se pintó en mucho tiempo. Entonces, hoy día las imágenes se producen y se desechan en vivo frente a nuestros ojos de una forma alarmante. Y no es que las imágenes hayan perdido poder, al contrario, es como si ahora todo tuviese que ser traducido en imágenes. Posiblemente ustedes hicieron su imagen de estudio Ghibli, por ejemplo, como creadores de arte, copiando el estilo de Hayao Miyazaki. Entonces, estamos como prendados de nuestra propia imagen, como obsesionados con nosotros. Y dentro no de una lógica de narcisismo que podríamos pensar de esa forma, sino dentro de una necesidad de comprendernos,
Lo hacemos a través de imágenes, pero no notamos el poder que tiene. Uno puede hacer un trabajo, por ejemplo, de la lógica de la autoestima a partir de cómo una persona se ve a sí misma con el uso de su propia fotografía. Cuando uno se hace una foto como una selfie, que es al final un autorretrato, uno está intencionando cosas con eso. La clave es cómo vuelvo yo a observar las cosas realmente, no a dejarlas pasar. La clave de preguntarse qué es lo que yo veo cuando miro algo, si nos detuviéramos en esta o cualquiera de las imágenes que hemos visto, uno puede detenerse en la factura del material, en la composición, en el lenguaje visual, pero también en lo que me hace sentir. Si esta imagen me agrada, me acerca, me genera rechazo, son cosas que aparecen en ese sentido. Dentro de ese mismo marco, alguien podría decir, yo quería que este seminario se tratara, que me dijeran, mira, usted agarra un lápiz y haga tal cosa. O vamos a hacer paso uno, los crayones son, y hay de pronto manuales al respecto. Mi intención era más amplia que aquello, pero también puede ser un poco decepcionante tal vez, y me disculpo para quienes tal vez se aproximaron a este espacio de esa forma. Pero siendo el arte justamente un mecanismo de flexibilidad tan profundo, sería un poco contrasentido que yo les diera fórmulas de cómo se hace, porque además no existen. Se trata del hecho de que tú conozcas a quien tienes enfrente, entiendas cómo dialogar con un lenguaje visual, expresivo, desde el cuerpo, desde las artes propiamente tal, y puedas facultarlo desde allí. El arte se ha convertido en algo que implica la relación como con objetos y no con las personas, como decía Foucault. Entonces, en ese sentido, la invitación de Yves Klein, el artista debe de crear una única obra de arte que es él mismo constantemente, y no tanto en una lógica tipo influencer, como donde ahora nos entendemos a nosotros mismos como un producto a mejorar constantemente, como donde yo tengo que mejorarme a mí mismo y vender, por decirlo así, una imagen de mí que confluya y se conecte con elementos en otras dimensiones desde allí. Entonces, que creo que no es un poco el punto. Para efectos de esto, y estando ya en el final, fue algo que mencioné, actualmente la lógica es hacer o tener intenciones de acciones éticas específicas lo más responsables posible. Dentro de eso implica que hay intervenciones que se basan en evidencia o evidencia basada en la intervención. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que hay procesos que uno sabe y que era un poco lo que pasaba. ¿Sabíamos que el arte sanaba a la gente? Sí. ¿Sabíamos que le hace bien? Sí. ¿Sabemos cómo funciona? Cada vez un poco más. Lo que sabemos hoy no es lo mismo que sabíamos hace 10 años. Posiblemente no lo será en 10 años más. Y esto es porque se han documentado y tomado seriamente ciertos mecanismos. Actualmente el Ministerio de Salud en Chile, el MinSal, está promoviendo una nueva política para normar al menos 25 terapias complementarias que en este momento no están reguladas, pero que están insertas en el sistema, al menos de salud chileno. O sea, no insertas en el sistema de salud, pero son terapias accesibles a las personas que tienen evidencia de que funcionan. Dentro de estas está la arteterapia y otras más que no voy a mencionar, pero la intención es decirles que, así como ha ocurrido en otros lugares del mundo, aquí en Chile al menos, Colombia actualmente también, lo sé porque trabajo también de una u otra manera con ese escenario, está la Asociación Colombiana de Arteterapeutas que también se han organizado colegas y grandes amigas y amigos que también están en ese espacio, que se toman rigurosamente la intención de moderar ciertos espacios porque hay personas que con la mejor intención quieren facultar espacios de esta naturaleza sin tener muchas herramientas al respecto o entrando en ciertos terrenos que podrían ser perjudiciales principalmente para quien consulta. No quiero con esto instalar una lógica tal vez más alarmista, será la palabra, o prejuiciosa del hecho de cómo se acercan las personas a esto, porque de hecho yo mismo les estoy invitando a personas que no están formados ni certificados como arteterapeutas a acercar el arte a sus consultas, a sus salones de clase, a sus vidas cotidianas, pero es porque parto de la convicción que el arte no le pertenece a nadie, nos pertenece como atributo de la humanidad. Y entonces en ese parámetro los dejaría tal vez con esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo empiezo a ver el arte que está en todas las cosas? Sin ir muy lejos, uno agarra un teléfono celular y uno se da cuenta que ese teléfono tuvo en algunas de las muchas decisiones una decisión de intención de diseño. Fue diseñado por una razón, con esas características, esos colores y esas formas. En contraparte, por ejemplo, yo ver un objeto que tengo en mi casa, una taza,
un, una lámpara, un ramo de flores, la forma en la que me he visto. Es decir, relacionarnos con esto es algo que puede generar o abrir paso que yo tenga un espacio más creativo, al menos para la comprensión de lo que los fines de este seminario implicaba, que era tener una comprensión más amplia de las aplicaciones prácticas, que es lo que es. El arte está presente en todas las cosas y esa es la invitación un poco para ello el día de hoy. Así que eso. Súper, muchas gracias Gabriel por esta charla. Bueno, te comento que quizás si no hay mucho comentario en el chat es porque lo dejamos cerrado un ratito para que la gente se concentrara full en tu charla, así que ahora se los dejé habilitado. Muchas gracias también a la gente por la comprensión. Y como les comenté al inicio, vamos a pasar con la ronda de preguntas, así que pueden levantar la manito. Las tres primeras personas que la levanten son aquellas que, bueno, va a ser acogida la consulta, ¿cierto? Y les recuerdo que la idea es que la consulta sea algo un poquito más, una pregunta que sea un poco más general, un poco más abierta, ya que los casos que sean más particulares, que sean más clínicos, necesitan quizás más aristas para poder ser respondidos, así que así también salvaguardamos, ¿cierto? Todas las aristas que vayan al respecto, ¿ya? Así que, bueno, veo que aquí hay una persona con el nombre de Escuela de Infinitos, así que voy a darle la palabra para que pueda hacer la consulta. ¿Puedo ceder mi turno un momentito mientras termino de formular bien la pregunta? Sí, no hay problema. Voy a Dale, gracias. silenciarte de momento, deja la manita levantada y vamos a pasar entonces con Valentina. Hola Valentina, tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Desconectado. ¿Ahora Ahora sí? te, ahora sí. Ahora sí. Qué Gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntar, yo soy psicóloga y en algún momento me gustaría como especializarme en esta área y me gustaría saber cuáles crees que son las limitaciones, digamos, en un espacio arte terapéutico, digamos, un poco más clínico. ¿Cuáles serían las limitaciones, digamos, sobre todo me refiero a las historias individuales, digamos, si hay una persona con una depresión muy fuerte, habría una limitación o con una de pronto demencia, si habría alguna limitación en ese sentido o realmente la arte terapia sí es como para todos y se puede usar en Ujú. cualquier momento también del desarrollo de las personas. Perfecto, Valentina, muchas gracias por tu pregunta y eso es una gran pregunta, sobre todo porque me recuerda a los debates que yo tenía en los momentos en que me formaba, porque a veces pasa que alguien decía también alguna vez que cuando uno sabe hacer sopa de pollo, uno le da sopa de pollos a todo, ¿no? Como uno, a propósito, usando esa metáfora para decir que lo que uno siente y entiende que es bueno, cree que es bueno para todo el mundo. Arteterapia y la disciplina ha formado como una clasificación o comprensiones de ciertos diagnósticos, si lo llamamos de esa forma, o ciertas condiciones en salud, que dentro de ese marco pueden ser más o menos beneficiosos. Mencionaste, de hecho, dos en particular que son, o que tienen bastantes experiencias documentadas sobre su eficacia, que es temas atingentes a salud mental concretamente y trastornos de estado de ánimo o demencias, por ejemplo, deterioro cognitivo, tienen un avance al respecto. Sin embargo, se ha visto que la arteterapia se desaconseja, por ejemplo, para personas más bien en parámetros de la psicosis o la esquizofrenia, porque tiende a generar de alguna manera como una evocación o una construcción que puede potenciar justamente el componente de la psicosis en sí. No tanto podríamos decir que inducir espacios alucinatorios per se, pero convengamos en que crea imágenes o metáforas que pueden amplificar en ese sentido y convertirse en un estado, entre comillas, perjudicial. Pero la arteterapia tiene una particularidad y es que como técnica, si la denominamos de esa forma, es menos invasiva que una intervención directa, al menos dentro de parámetros de psicoterapia verbal. Incluso se confía en el hecho de que el material artístico y el proceso creativo sea un contingente que sostiene a la persona. Entonces, a veces, como en la intervención arte terapéutica, no tengo yo necesariamente que
a hacer nada más que sostener el espacio, porque las personas es sostenida en sí misma por sus propias acciones. Entonces, dentro de ese mismo elemento sucede de esa forma. Pero al menos, por ejemplo, mencionar o decir que para efectos de la psicosis, de forma global como parámetro, o la esquizofrenia, se desaconseja su uso por las formas en las que puede potenciar estas cosas. Pero yo puedo acotarlo a las posibilidades que las personas tienen y acercar el arte a las personas en ese fin. Pero es una buena distinción que haces, Valentina, con tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. Super, ahora sí vamos a retomar la preguntita que teníamos antes. Hola, hola. Bueno, gracias por el espacio, la verdad, muy maravilloso. Me encantó esta parte que dijiste de que el lenguaje no es algo que tengamos que atrapar nuevamente, sino que ya lo teníamos, ya lo tenemos que reconectar. En esa lógica, realmente podemos prevenir, como esta lógica de prevenir la salud mental antes de que haya problemas. Y ahí va mi pregunta, ¿qué estrategias tú darías o propondrías a los padres para que ayuden a sus hijos a no perder este lenguaje y no sea que luego tengan que consultar un arte terapeuta para volver a conseguir reconectar con este lenguaje? ¿Sí? Esa Ujú, es mi ujú, pregunta. ujú. Me encanta cómo lo planteas también, claro. ¿Cómo no pierdas algo que es inherentemente tuyo como potencial? Yo diría que la intención sería que las personas y que los niños, al menos si es una indicación de padres a hijos, los mantengan todo el tiempo que sea posible en el mundo de lo analógico, conectado con el carácter áptico de los sentidos. Es decir, que los niños se ensucien, se embarren, construyan, elaboren, usen elementos y materiales, se generen instancias de juego y de conexión, y que no salten tan rápido al uso de lo digital, porque lo que vemos como una epidemia, diría yo, es el uso de las tablets celulares que le pasan a los niños como mecanismo de regulación emocional o para que no se aburran, por ejemplo. Y entonces la intención sería facilitar espacios expresivos lo más cotidianamente posible. Hay una palabra aquí que yo no mencioné y es fundamental a propósito de tu pregunta, y es la lógica de mantenernos instalados en la lógica del juego, como la definición que Winnicott hace de jugar. El juego en sí mismo, y lo que uno hace un poco en arte terapia, es eso, jugar o recordar cómo uno juega y establecer ese parámetro para que eso ocurra, que eso faculte y potencia también los elementos de lo creativo, ¿no? Entonces, al menos mi recomendación sería esa, no sé, como todo lo que sea posible demorar darle un celular a un ser humano sería lo mejor que le puede pasar. Sí, sí, eso, al menos en mi opinión, para retomar al menos, escribir incluso de puño y letra, con lápiz y papel, volver a lo que el tacto genera. Y no porque yo esté en contra de lo digital, porque lo digital me parece fantástico, solamente que la contraparte, al menos así es más rápido que uno se desconecta de la sensación de lo corporal. Y eso es algo que va a impactar necesariamente en cómo eso ocurre. Si uno se fija, la gente consulta en psicoterapia un poco por eso, ¿no? Por sensaciones de desvitalización o la lógica a veces de desconexión de la salud ocurren desde ese lugar. Entonces, yo al menos propondría esa estrategia y propiciar espacios y materiales y recursos de creación. Volverse incluso creativos, porque a veces alguien puede decir, ah, pero es que no tengo para comprarle, no sé, lápices de colores ni papel a mis hijos, pero a lo mejor en la cocina tienes café, tienes cúrcuma, tienes remolachas, que con eso uno hace pigmentos básicos, pinta con los dedos, pinta el piso, no sé, como hay muchas cosas que se pueden hacer un poco en ese nivel, que esa es un poco la reflexión de hoy, cómo salimos del marco de las limitantes de que se necesitan ciertos contextos para ese fin. Muchísimas Admirable. gracias. Ujú. Y para quien tenga hijos y aquí, pues bueno, ya saben qué hacer. Ah, Sí que sí, gracias nuevamente. a ti. Super, vamos entonces con la última consulta, ¿cierto? Por tema de tiempo solamente vamos a alcanzar a responder tres preguntas, que va a ser de Isis. Así que le damos la palabra. Buenas, ¿me escucha? Sí, Ujú. súper. Sí, sí, Ya, adelante. perfecto. Bueno, yo también soy psicóloga y personalmente estoy muy ligada a lo que es el arte. Mi papá estudió diseño, pinta, desde pequeña he estado como
rodeada de lápices, parte de mi dinero se va en material de arte, en lo que haya. Entonces, se podría decir que tengo una conexión muy fuerte con lo que es el arte y en mi familia igual. Eh, Mi pregunta va más que nada a que no sé si eh, usted conocerá o recomendará o si sabe de a lo mejor algún manual tal vez donde sí hayan como muchos ejemplos, porque yo siempre voy como mucho al manual de repente a como a saber qué decir o saber a veces cómo poder interpretar, cómo ayudar a la persona que diga, no sé, como, a lo mejor este color es por esto. Entonces, como que me dé una pauta que me facilite el trabajo en este campo. Entonces me preguntaba eso, si usted sabe de algún manual o algún libro de actividad o algo donde uno igual pueda revisarlo y pueda decir como, a lo mejor este me puede servir con esta persona, porque es a lo Ujú. que más le puede ayudar. No sé si se entiende. Perfecto, te entiendo perfectamente y cuando yo mencioné la lógica, pues por eso un poco lo decía en la charla, ¿no? Como, y un poco porque yo comparto tu visión en unos sentidos. Si hay cosas que ya están formuladas y construidas y generar manuales tiene esa intención, estandarizar y sistematizar posibilidades de intervención basadas y comprobadas como mecanismos de acción. Hay un manual de arteterapia que se llama, de hecho se llama así, Manual de Arteterapia, es un handbook que lo escribió Tessa Bailey y también hay un texto que lo escribió Katy Malchiodi. Yo puedo, de hecho, si Daniel, porque me lo habían mencionado un poco de esa forma, yo se lo puedo enviar para que lo puedan subir, no sé si como un drive, un link o algo similar, ¿se puede hacer eso? O me pueden escribir a Instagram, por ahí déjenme Instagram, me escriben, yo se los puedo mandar por correo, lo tengo digitalizado también. Tengo libros, un montón de libros digitales, con lo costosos que los libros son, pero volviendo a eso, yo tengo ese libro físico, lo mandé traer re lejos y salió muy caro, pero yo quería tenerlo físicamente. Pero entiendo como ese punto, y ese manual tiene una particularidad, no necesariamente te dice vamos a hacer esto así, así, o no es como ir a B o C, sino es justamente dice, mira, los materiales son estos, las posibilidades son estas, con grupos se hace así, se hace de esta forma. Hay un repositorio de la Universidad Complutense de Madrid que se llama Papeles de Arteterapia. Así se llama, Papeles de Arteterapia. En línea lo pueden buscar. Y es de la Complutense de Madrid. Y en ahí tú encuentras un montón de artículos y documentos de gente que, por ejemplo, dicen, trabajo en una cárcel. Intervención arteterapéutica en cárcel con mujeres recluidas con estas características y te proponen estrategias o te cuentan qué hicieron y eso sirve mucho para que sea inspirador en ese sentido. Entonces, ¿se podría enviar el texto o adjuntarlo de alguna forma, cierto? Daniel dice que sí. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Vale, sí que sí, yo se los envío entonces, se los envío a Daniel terminando ahora mismo. Ya, muchísimas gracias, de verdad. No, con mucho gusto. Súper. Bueno, con estas preguntas ya estaríamos listos, Gabriel, así que, bueno, nada más que agradecerte a ti, obviamente también a todas las personas por haber asistido, pero en especial a ti por esta excelente charla, así que nada más que esperar a que tengas un buen descanso, que, bueno, una buena noche. Podríamos, yo creo que quedarnos hablando de este tema toda la noche, pero bueno, hay tiempo acotado acá, así que eh, nada más que agradecerte. Creo que no hay más palabras que eso. Gracias a ti, Daniel, a Dipa y gracias a quienes se conectaron la noche del día de hoy. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, Gabriel, buenas noches. Chao.